de hoy es un poco daros las pautas a través de nuestra antena en India de cuáles son las mejores fórmulas y cuáles son los condicionantes que conlleva la implantación en un mercado tan lejano y con ciertas regulaciones bastante distintas a las que tenemos en Europa para implantarse con unas condiciones de garantía y seguridad. Desde Andalucía Trade tenemos presencia en India desde el año 2009 aproximadamente, llevamos unos 15 años y sí que hemos podido ver esa evolución que ha recorrido el mercado desde un mercado donde solamente las empresas pues, exportaban productos de poco valor añadido o productos básicos o simplemente commodities hasta convertirse en un mercado líder en cuanto a términos demográficos se refiere, es el mercado más poblado del mundo y que aspira además a convertirse en un líder tecnológico. Desde Andalucía Trade estamos trabajando no solo el sector agroalimentario, sino que en estos 15 años hemos visto la evolución de trabajar en otros sectores con mayor valor añadido, como pueden ser el de la industria auxiliar de la agricultura y también recientemente el sector aeronáutico. Las claves para implantarse en estos mercados y cómo hacerlo con garantía nos las va a dar Iñaki Soto, que es el socio de nuestra antena en Destino. Y al finalizar las jornadas también participará nuestra compañera Paula Rosell para explicaros el programa de asesoría jurídica con el que Andalucía Trade os puede también ayudar y asesorar en la implantación en este mercado. Por nuestra parte, sin más, le damos la palabra a Iñaki. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias a ti, Paola. Muchas gracias a Andalucía Trade y a todos los oyentes que están presentes en el webinar. Eh, la intención de la jornada de hoy no puede ser excesivamente ambiciosa. El objetivo, sobre todo, es acercar a todos ustedes lo que significa ahora mismo implantarse en un mercado que ya prácticamente todo el mundo está empezando a identificar como eh, casi una obligación, ¿no? El mercado más poblado del mundo y un mercado que ha dejado de ser una gran expectativa, ¿no? Que es el principal San Benito que tenía siempre India, que es un país en el que todo es a lo grande, las cifras son siempre enormes en cuanto a macroeconomía, etcétera, pero que luego a la hora de la verdad siempre se queda un poquito como en agua de borrajas, ¿no? Siempre era el país con una tasa de crecimiento muy lenta, con muchísimas trabas burocráticas, corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Un país obsoleto en el que al final, pues bueno, todo el mundo prioriza dónde invertir y cuáles son sus prioridades y India nunca se quedaba ahí en la parte de arriba de la lista, ¿no? Las cosas están cambiando y mi objetivo en los próximos 40-45 minutos es acercarles ahora mismo cuál es la situación real en el país y por qué India tiene que estar por lo menos en la quiniela o como mínimo en ese top de la lista de inversión. Bueno, vamos a empezar el webinar pues con unas pequeñas cifras de qué es India, ¿no? A día de hoy ya es el país más poblado del mundo, 1.430 millones de habitantes. Hace un par de años superó a China, si bien son cifras que son complicadas de contrastar, porque el último censo demográfico en India ya tiene más de 12-13 años y hay un porcentaje de la población enorme que está incontrolada, con lo cual esos 1.400 y pico millones lo más probable es que superen los 1.500 millones, ¿no? Con lo cual ya sería mucho más la distancia que tiene India con otros países como puede ser China. Además, uno de los temas más importantes en India es que la pirámide realmente sigue siendo una pirámide, ya ha dejado de ser una pirámide, o sea, no es una pirámide invertida como pasa en Occidente o como pasa en China, sino que es todavía una base muy importante porque la población es enormemente joven. Estos 1.430 millones vienen a significar uno de cada 6 humanos. Es una barbaridad. O sea, por supuestísimo que no hay otro mercado similar, pero sobre todo lo importante es la dimensión, ¿no? La relevancia que tiene si estamos hablando de un sexto del país. Y mucho más cuando hablamos luego de implantaciones productivas, porque las implantaciones productivas no solo tienen el objetivo de atacar al mercado local, sino también utilizar ese punto o esa implantación como hub de distribución a otros países del entorno, etcétera. Si metemos en esta bolsa cuál es el área de influencia de India y tomando como área de influencia, digamos, desde Oriente Medio, los países del Golfo, etcétera, hacia Asia-Pacífico, estamos hablando de 2/3 del planeta, nada menos. Con lo cual, estamos hablando que India tiene un peso ya como país importantísimo, pero un peso como área de influencia todavía más brutal. Un país densísimamente poblado, 420 millones de habitantes por kilómetro cuadrado, viene a ser algo así como 6 veces el tamaño de España
y 25 veces la población, una cosa así. Y lo más importante es lo que he dicho anteriormente, la pirámide. 2/3 de la población son jóvenes. 2/3 de la población tienen menos de 35 años. Es una barbaridad. Un 80% de la población tiene menos de 45 años. Eso quiere decir que ese estrato social de clase media que se está generando, que está creciendo muy rápido y que encima es gente muy joven, es muy propensa a los cambios. Está mucho más expuesta a redes sociales, a televisión, a viajar, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, las antiguas tradiciones que tienen las generaciones anteriores, pues muy bien, sirven como una base de referencia, pero sin duda alguna, como todos los jóvenes aquí también, por supuesto, son mucho más influenciables y mucho más propensos a adquirir nuevos hábitos de consumo y eso se está reflejando muchísimo en la sociedad. India es un país en el que está produciéndose una migración enorme del campo a la ciudad. Ya las ciudades son importantísimas. Las ciudades son el motor, sin duda alguna, de la economía. 2/3 de la actividad económica del país se genera en las ciudades, aunque son el hogar de 1/3 de la población. Se habla que en torno a 12 millones de habitantes, lo que viene a ser la población de Londres, migra cada año del campo a la ciudad. Es una barbaridad, ¿no? Con lo cual se están desarrollando una grandísima cantidad de ciudades, no tan solo las mega urbes que todos conocemos, como pueden ser Delhi, Bombay, Calcuta, Chennai, Pune, Bangalore, Hyderabad, etcétera, sino hasta 53 urbes de más de 1 millón de habitantes, que es una auténtica barbaridad. India cuenta con 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento del planeta y también otra serie de rankings no tan favorables. Ayer salió una publicación en la que decía que India tenía, si no recuerdo mal, 52 de las 60 ciudades más contaminadas del planeta también. Bueno, ahondando lo que he dicho, el tema muy importante a todos los índices, no solamente al tema en cuanto a temas relativos con el consumo, sino también, y pensando en el objeto del webinar de hoy, en cuanto a la implantación productiva o en la implantación comercial en el país, el dividendo demográfico es clave. Es importantísimo entender que hay cada vez más gente más preparada, angloparlante, etcétera, que está accediendo al mercado laboral. Lo cual eso significa que cada vez hay una base de trabajadores que sigue creciendo y que sigue estando disponible, lo cual nos facilita que podamos encontrar gente cualificada cada vez más, de forma más sencilla y los costes laborales estén más o menos contenidos, porque sigue habiendo una oferta importante, ¿no? A diferencia de los países en los que con esa pirámide invertida, con unos costes crecientes y cada vez menos gente que accede al mercado laboral, pues cada vez es más complicado y más caro conseguir mano de obra. Ahí tienen algunos datos sobre el porcentaje de hombres-mujeres, esperanza de vida, crecimiento de la población, etc. En cuanto al crecimiento económico, ¿no? Y es un poco lo que hemos empezado a hablar. India es un país que ha dejado de ser el elefante que andaba a paso lento y que siempre ha sido la figura que ha caracterizado al país, ¿no? Siempre se ha identificado a India con el elefante por ser muy pesado y que anda muy despacito, ¿no? Y eso es lo que le pasaba, ¿no? Unos crecimientos, pues, ínfimos, de 1%, 2%, etc. Si bien el gobierno actual tiene sus caras y sus cruces, no vamos a entrar hoy en política. Una cosa que ha hecho muy bien ha sido saber manejar muy bien la gestión de la crisis, ¿no? Ya lo hizo muy bien el gobierno anterior, al final de la pasada, de la década de los 2000, ahí con la crisis económica del 2008, India ya pasó a ser de repente una economía creíble y que crecía mientras los demás estaban cayendo en picado. Pero esta situación actual del COVID más la guerra de Ucrania, etcétera, ha supuesto sin duda alguna un gran revulsivo para India. Ha sabido manejarse en el sentido de que ha tenido una situación de pseudo-neutralidad o de independencia entre ambos hábitos y aparte, con la consecuencia del COVID, ha habido una turbulencia en las cadenas de suministro a nivel mundial que le ha supuesto una gran oportunidad a India, ¿no? Los países empiezan a cuestionarse realmente hasta dónde el gran suministrador mundial como era China es fiable o si es conveniente tener, luego hablaremos un poco más en profundidad de este tema, si es conveniente tener alguna alternativa de suministro, ¿no? India ha sabido manejarse y presentarse al mundo precisamente como eso, ¿no? Como una economía más o menos abierta, dinámica, en crecimiento y que, ¿por qué no?, puede ser una alternativa en la cadena de suministro a nivel mundial.
Todo esto en un conjunto, ha hecho que la economía crezca de forma desaforada. Después del batacazo del 2020, como en todas las economías del mundo, India rebotó ya con unos crecimientos 2022 de por encima del 20% y desde entonces es la economía que más crece en el mundo, con crecimientos entre el 6 y el 7%, pero justo la semana pasada se acaba de publicar el crecimiento del último trimestre del año pasado y ha sido un 8,4%, nada más y nada menos, lo cual es una barbaridad. Cierto es que la base sobre la que crece es baja, con lo cual es más fácil crecer, ¿no? Pero la realidad es que está creciendo a un ritmo de un 8,4% cuando otras economías lo hacen a un mucho menos nivel. Cuando aglomeramos las cifras de 1.430 millones de habitantes, pues la economía india de repente pasa a ser una de las más importantes del mundo. En el año 2022, además en una fecha histórica, que era el 75 aniversario de la independencia del Reino Unido, India superó al Reino Unido como la quinta economía del mundo y está a punto de superar, probablemente si no es este año, será el año que viene, a Japón como la cuarta. Ya tiene un PIB acumulado, si no recuerdo mal, de 4,1 billones, mientras Japón tiene 4,20 y algo. Y Japón crece al 1%, India al 8%, pues, si no es este año, será el año que viene. Y el siguiente ya será Alemania como tercera potencia mundial y ya quedará tan solo detrás Estados Unidos y China. Es muy interesante ver que cuando en India se está referenciando a dónde va a llegar India, ya se está poniendo como objetivo eso, el nivel del Reino Unido, perdón, el nivel de Estados Unidos, el de China. Ya se olvidan de todo lo que hay entre medio. Ese es el objetivo, ¿no? Que para el año 2050, etcétera, su economía sea una superpotencia de esta índole. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito en este tema que es importante, pues sobre todo en este punto de la implantación productiva y qué área de influencia o qué acuerdos puede tener con otros países para suministrarle. India históricamente es un país cuya estrategia ha sido nadar y guardar la ropa, ¿no? Eh, Siempre se ha vanagloriado de ser una gran democracia, etcétera, etcétera. Eh, pero a la hora de la verdad eh, tiene tiento, ¿no? Tiene mucho miedo sobre a quién dejamos entrar en nuestro país, qué competencia voy a tener de otros países, etcétera, etcétera. Con lo cual le ha costado abrirse, como decía anteriormente. En cuanto a los acuerdos de libre comercio, pues tenía siempre acuerdos de libre comercio más o menos con los países del entorno, pero que no eran acuerdos de libre comercio de verdad, eran acuerdos con un alcance muy limitado, ¿no? Algunos descuentos sobre las tarifas comunes, un 20%, un 10%, y encima con un alcance de determinadas partidas. No tiene un acuerdo de libre comercio eh, como puede ser la Unión Europea, ¿no? En la que hay libertad de flujo de mercancías. Con lo cual, pues bueno, históricamente este ha sido el approach de India, ¿no? Eh, los acuerdos existentes sí que es cierto que eran más importantes de los países de su entorno con respecto a India que viceversa. O sea, es mucho más fácil exportar de India a otros países, sobre todo de Asia-Pacífico, con los que tienen un acuerdo preferencial. Obviamente, siendo India un país emergente o un país desfavorecido, pues hay países como Japón o Corea, etcétera, que prácticamente no aplican ningún tipo de aranceles sobre los productos que venían de India. Mientras que al revés, pues es muchísimo más, ¿no? India más bien es un país bastante proteccionista y cada vez más, ahora lo veremos, con determinados países. Con lo cual, pues los acuerdos de libre imposición o preferenciales o como quieran llamarle existentes hasta entonces, pues eran muy limitados. La situación ha cambiado y ahora lo veremos en los siguientes slides. India se ha propuesto convertirse en un país con unos acuerdos preferentes muy importantes y con países muy importantes. En ello estamos y ahora entraremos en este tema. Para entender todo esto o la situación actual, vamos a ver una pequeña evolución que ha habido en cuanto a India, con un punto que probablemente pueda ser clave para entender la situación, que es la promulgación del Atmanirbhar Bharat. ¿Qué es este programa con un nombre tan complicado? No es más que un programa del gobierno indio que le da una vuelta a tuerca al programa inicial que todo el mundo habrá oído del Make in India, ¿no? Venga usted aquí a fabricar en India, que yo le voy a poner la alfombra roja. La Alibaba lo que viene a ser es, vale, vamos a favorecer la entrada de empresas en India, pero no solo eso, vamos a hacer que consumamos India. Vamos a hacer que quien esté aquí en India pueda ser muy competitivo y se encuentre un mercado muy goloso,
pero quien quiera exportar desde fuera hacia India, pues lo va a tener más complicado. Básicamente lo que querían hacer es una India autosuficiente, ¿no? Ese es el objetivo y el significado del nombre del programa, ¿no? Vamos a hacer un America First o tantos otros programas que ha habido en el mundo, versión India, ¿no? Vamos a hacer que todo el mundo opte por la versión India con respecto a la versión China, etcétera, etcétera. Siempre la versión China está en mente, ¿no? De hecho, si este programa tiene un objetivo, es reducir la dependencia que tiene India con respecto a las importaciones de China. Muy importante cuantitativamente, muy importante porque son competitivos en cuanto a costes. Y si bien es cierto que siempre se puede dudar de la calidad de los productos chinos, etcétera, en India eso tiene una receptividad muy importante, ¿no? Tener un precio competitivo prima mucho más sobre la calidad de los productos, por motivos obvios, sobre todo pues por la capacidad adquisitiva que tienen las empresas indias. Con lo cual, este programa, la maniobra Bharat, que se promulga así un poco de tapadillo en medio del COVID, en mayo del año 2020, con la población confinada, de hecho, lo que viene a decir es, vamos a hacer que las empresas indias mejoren su competitividad, vamos a invertir en mejora de infraestructuras, en mejora de mil cosas, y vamos a hacer que quien quiera competir con las empresas indias desde el exterior lo tenga más complicado porque vamos a poner restricciones para muchas cosas. Entre ellas, una de ellas, muy importante, las restricciones para que las empresas extranjeras puedan licitar en concursos públicos indios. En concursos públicos, digamos, de índole media-baja, ¿no? de entidades por debajo de 20 millones de euros, si no recuerdo mal. Por supuesto, aquellos proyectos que son estratégicos o que son de grandes obras públicas, ahí sí que pueden acudir las empresas extranjeras. Lo que fuerza esto es que las empresas que quieran licitar en India para este tipo de programas, pues se vean abocadas a tener que o bien constituirse una filial en India o bien asociarse con un indio que sea el que licite y tener un acuerdo de colaboración con ellos. Cronológicamente, pues esto es un poco lo que pasa, ¿no? Desde el año 2019 empieza a haber este tipo de política conservadurista. Lo primero que pasa es que India, pese a ser un país que había liderado y que había sido de los originarios del Gran Acuerdo de Libre Comercio de Asia-Pacífico, el RCP, de repente, cuando está a punto de ser firmado, si no recuerdo mal, un mes antes o 2 meses antes de ser firmado, sorpresivamente decide abandonarlo, no quiere tener un área de libre comercio con el resto del mundo. En el 2020 se promulga el Atmanirbhar Bharat, que viene pues, con la consiguiente aplicación de determinadas normas, ¿no? Lo que hemos hablado de las licitaciones y luego una subida generalizada a los aranceles de muchísimos productos, ¿no? Que hace que prácticamente pues, sea muy complejo exportar a India. Pero de repente la crisis del 2020 y del COVID genera estas oportunidades que les hemos contado anteriormente con respecto a China, etcétera, etcétera. La guerra de Ucrania hace que determinados suministros que vienen de varios países, etcétera, también se vean cuestionados y que el mundo se divida, de hecho, en dos bloques, ¿no? E India intenta manejarse ahí, en lo que ellos llaman mirar desde la barrera, ¿no? Intenta ser un partner fiable de todas las partes, sin tener ningún tipo de compromiso. Entonces India se da cuenta que lo que estaba haciendo precisamente iba en contra, ¿no? Y lo que necesitaba es al revés, abrirse, aperturarse, negociar nuevos acuerdos de libre comercio, etc. Firma uno muy rápido con las Islas Mauricio, que puede parecer una tontería, pero es un grandísimo inversor en India. Las Islas Mauricio tienen un acuerdo de libre comercio, uno de los poquitos países que tienen un acuerdo, sobre todo de repatriación de dividendos, con lo cual prácticamente todas las grandes multinacionales que invierten en India o corporaciones que invierten en India tienen su domicilio social en las Islas Mauricio para tributar menos, con lo cual es un acuerdo de mucha enjundia. Firma ya un acuerdo con Australia importantísimo y con Emiratos Árabes, el segundo o el tercer mercado más importante para India, ya acuerdos de más enjundia, no acuerdos de libre comercio total, pero sí que suponen una reducción arancelaria muy importante. Muy importante el tema de Australia porque da acceso a productos agroalimentarios australianos a India que son muy competidores en muchos casos de los productos españoles. Y empieza a negociar acuerdos ya de los de verdad, con la Unión Europea, con el Reino Unido. Intenta hacerlo con Estados Unidos, pero Estados Unidos dice que no quiere saber absolutamente nada del tema. Intenta negociarlo con Canadá y en ello está, pero para nosotros, sin duda alguna, el más importante es el de la Unión Europea, ¿no?
Mi opinión personal es que es muy complicado que se lleve a cabo, sobre todo por el reto que implica, ¿no? El llegar a un acuerdo con la Unión Europea que no es una entidad fácil con la que negociar, porque tiene que defender los intereses de 27 países, nada más y nada menos. Creo que el interés de España puede ser diametralmente opuesto al de Hungría o al de Polonia o al de Francia, ¿no? Con lo cual, ya equilibrar los intereses de 27 ya me parecen complicadísimos. Pero encima la Unión Europea no es un país que firme acuerdos de corto alcance, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el de Australia, el Early Harvest este que estamos hablando, que tiene firmado Australia. Un acuerdo de que llegamos no sé, a un acuerdo de determinadas commodities, de determinados servicios, de tránsito de personas, de visados, etcétera, etcétera, y ya está, ¿no? No, en la Unión Europea nunca hace eso. La Unión Europea lo que hace es llegar a un acuerdo en el que se una el comercio con otra serie de compromisos a nivel social, medioambiental, etcétera, etcétera. Con lo cual, la cantidad es muy importante. Sin embargo, lo cierto es que era un acuerdo que estaba aparcadísimo desde el año 2013, abandonado porque era prácticamente imposible y se ha reanudado. Y se ha reanudado de forma eh, intentando estar un poco de bajo perfil, pero haciendo las cosas de forma ordenada. Con lo cual, mientras se vayan dando pasos en la dirección correcta, pues bueno, habrá que mantener cierto grado de esperanzas de que eso puede llegar a determinado puerto. Hace un par de días leía un artículo si no recuerdo mal, del primer ministro irlandés, que si no recuerdo mal, dimitió ayer, diciendo que él era optimista y que de hecho él pensaba que para el año que viene se pueda firmar. Este año es un poco complicado y a ver, va a haber un parón ahora importante porque hay elecciones tanto en India como en la Unión Europea, con lo cual, digamos, no hay interlocutores válidos en estos momentos. Importantísimo seguir mirando cómo van las cosas y qué pasos se van dando, probablemente ya cara hacia el verano o hacia el final del verano, ¿no? Esta misma semana o la semana pasada acaba de haber un hecho muy significativo y sobre todo que es una declaración de intenciones de India. Ha llegado a un acuerdo de libre comercio con la EFTA. La EFTA es una unión de 4 países europeos no miembros de la Unión Europea, ¿no? Son Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Son países, obviamente, pues de una enjundia diferente a la de la Unión Europea, pero no cabe ignorar que era un acuerdo que se lleva negociando 16 años y que se ha llevado a buen puerto. Ahí dejo esa referencia. El acuerdo para la Unión Europea o para España pues tiene un alcance más o menos limitado, es algo que seamos un productor de chocolate o de relojes, que entonces sí, que vamos a tener las cosas más complicadas, pero si no, pues no creo que haya muchas cosas que preocuparse al respecto. Bueno, pues un poquito lo que hemos hablado, ¿no? El cambio de rumbo en dos pantallazos, en la época de aislacionismo y cómo han cambiado las cosas desde el 21 en adelante. ¿Y cuál es el objetivo de India, ¿no? A fin de cuentas, India tiene una visión que ha sido clarísima desde el año 2014, cuando entra al poder el gobierno Modi. El programa Make in India es prácticamente lo primero que se hace, es el estandarte del gobierno es vamos a hacer que el sector industrial, el sector productivo en India crezca de forma muy importante, porque el sector servicios ya está tirando muy bien, el sector agrícola casi diría que es más un dolor de cabeza que otra cosa. El 50% de la población en India depende del sector agrícola y genera el 16% del PIB. Es una cosa que es muy importante tener en cuenta, pero realmente no va a ser el tractor del crecimiento de India. Y tienen clarísimo el gobierno que el tractor sin duda es el sector industrial, ¿no? De forma que hay una serie de planes estratégicos, etcétera, para desarrollar este sector industrial, que es este plan del gobierno Modi. El gobierno Modi, que por cierto, en India las legislaturas son de 5 años, en 2014-2019, en el 2019 pasa a ser reelegido con una mayoría todavía más aplastante que la anterior, y 2024 no cabe ninguna duda que va a volver a ser reelegido y todavía con una mayoría más aplastante. Ahora mismo Modi está incuestionado en India, es casi un mesías, obviamente también arropado del grandísimo poder que tiene para manejar los medios, etcétera. Y no voy a decir que sea como Putin, porque no vale la comparación, pero sin duda alguna pues es un líder incuestionado en el país y va a ser reelegido sí o sí.
Importantísimo, ¿no? Es lo que hemos hablado anteriormente. India no es solo un mercado doméstico pujante, creciente, interesantísimo. India es un mercado que nos sirve de vía de entrada a Asia. Y como tal lo ha entendido muchísima gente. Ahí tienen las cifras en el lado derecho de cuánto han crecido las inversiones en India en los últimos años con respecto a cuánto están creciendo las inversiones en otras economías del entorno. Y ahí lo pueden ver muy fácil, ¿no? India todavía no es el mayor receptor de inversión si acumulamos todas las inversiones que han pasado históricamente. Obviamente está muy lejos de China, etcétera, que tiene un track record ya de varias décadas, pero está creciendo a un ritmo del 20%, ¿no? Cuando las inversiones en China pues, están en el entorno del 2% y las de Hong Kong, etcétera, pues ya en niveles negativos, ¿no? Con lo cual, esto es sobre todo un síntoma, ¿no? India empieza a estar en la quiniela de todo el mundo como un destino de inversión. ¿Por qué? Pues estos son los factores, yo creo que son claves, ¿no? India es un país estable y si era estable ya hace unos años, ahora mismo va a haber un gobierno poderosísimo en el que va a hacer en lo que le venga en gana prácticamente, ¿no? Y esto es muy importante sobre todo para los que tenemos una visión un poco más histórica, ¿no? India, en el año 2009, si no recuerdo mal, el gobierno tenía algo así como 15 partidos. Si ya tenemos ahora mismo eh, una visión muy clara en España de lo que supone gobernar teniendo que satisfacer los intereses de tanta gente variopinta, pues imagínate si son 15 los países que están gobernando, o sea, los partidos están gobernando. Complicadísimo, ¿no? En este caso no es un país en el que hay una fuerza única que está liderando y que va a dictar y que va a dictar además de forma no sorprendente, porque ya llevamos 2 legislaturas y es bastante claro cuál es el rumbo que se está tomando en el país. Y el rumbo también va a pasar por facilitar los negocios, por simplificar la fiscalidad. Se introdujo el IVA, se eliminaron impuestos de todo tipo a nivel regional, estatal, nacional, etcétera, que era complicadísimo. Para hacer más atractivo, se bajaron los impuestos. El impuesto a sociedades, por ejemplo, es uno de los impuestos más baratos del entorno y encima hay un acuerdo de doble imposición entre España e India, con lo cual encima lo que se satisfaga en el impuesto a sociedades en India se puede deducir en España, etcétera, etcétera. En cuanto al mercado, es un mercado, como hemos hablado antes, con una población que va siendo cada vez más cualificada y angloparlante, que es muy importante. Un mercado que va creciendo muchísimo, el tercer mercado de consumo ya en los próximos años y que encima tiene infinitos incentivos a muchos niveles. De hecho, es muy interesante este tema. No podemos entrar ahora mismo en hablar de todos los incentivos, pero básicamente hay una competición brutal. O sea, hay un gran incentivo a nivel nacional que puede ofrecer el organismo de promoción a nivel nacional, el Invest India, pero luego hay tortas a nivel estatal para que tu fábrica, tu proyecto, tu sector se desarrolle en ese estado y no en otro, ¿no? Y sobre todo sí que está desarrollándose en India el concepto de hubs, ¿no? Hay estados que es pues, el hub de automoción, el hub aeronáutico, el hub de químico, etcétera, etcétera. Y para esos sectores pues hay unos incentivos muy, muy grandes. Esto es muy importante, tanto para quien quiere invertir como también para quien quiere comprar, porque hay muchísimos incentivos también derivados de la modernización, inversión en tecnología, etcétera. Es un mercado en crecimiento, pero todavía con mucho margen al crecimiento, de forma que todavía no está súper saturado. En cuanto a los incentivos, tampoco me voy a enrollar mucho al respecto, pero bueno, hay incentivos por donde me pongo, hay incentivos por el tipo de sociedad que constituyo, si me constituye una zona franca, etcétera, que hay muchísimos. Y hay otros incentivos pues, condicionados, por ejemplo, pues al importe de la inversión, a las exportaciones que se realizan, al I+D, etcétera. No vamos a entrar en ir tan al detalle, pero quien esté interesado, encantadísimo de desarrollar más estos programas. Y ahora me va a permitir una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cuánto de creíble es todo este programa? Todos sabemos que los políticos en todas partes del mundo pues tienden a ser un poco miopes y lo que venden en muchos casos no es muy de acorde con la realidad. Y me gustaría que aquí nos paráramos un poco a reflexionar sobre el tema, ¿no? Sí que es cierto que la oportunidad está ahí, es indudable. El China más uno está en boca de todo el mundo, de todos los países, no solamente de España, sino de todos los países occidentales.
esa reticencia o esa falta de crédito de China está haciendo que haya unas oportunidades de desarrollo de otros mercados, como puede ser en este caso el indio, y tenemos que ver si somos capaces de convencer, ¿no? Y sobre todo aquí menciono, ¿no? India necesita convencer sobre su capacidad, sobre su consistencia, sobre su estabilidad y si eso no es competitivo, ¿no? Esto es un tema muy, muy importante. ¿Qué ventajas tiene India al respecto, no? Primero, la mano de obra, sin duda alguna. La abundancia de mano de obra es un factor importantísimo, ¿no? Para aquellos que están en China o han invertido en China o tienen conocidos en China, el feedback que se tiene es, el primero es, ya no es barato estar en China, es carísimo, hay seguridad social, hay un montón de cosas que antes no existían y encima los sueldos empiezan a ponerse casi al nivel de Occidente, con lo cual ya empezamos a dudar de cuánto de competitivo es estar en China con respecto a otros países occidentales, ¿no? En India todavía esto está muy lejos de ser así y además va a seguir creciendo a un ritmo moderado. Sí que es cierto que los sueldos crecen en torno a un 8 o un 10% anualmente, pero está en un nivel tan bajo que tardará muchísimo tiempo en ponerse al nivel de Occidente, etcétera, ¿no? Y sobre todo cuando sigue siendo importante la oferta. Segundo punto importante es la facilidad de hacer negocios. Y esto es importantísimo. India antes era un país extremadamente burocrático, oscuro y muy complicado de entender y encima con muchísima dificultad para conseguir los beneficios, etcétera, que te estaban prometiendo. Había tal nivel de corrupción y de oscurantismo que prácticamente, pues bueno, había que creerse la mitad de lo que te prometían porque era complicadísimo llevarlo a cabo, ¿no? Todo esto ha cambiado de forma radical y ahora mismo India se está convirtiendo en un país en el que los trámites burocráticos, etcétera, cada día son más sencillos y se hacen de forma digital, se hacen de forma transparente. No tienes un vínculo con tu interlocutor en el funcionario de turno que te tiene que dar un permiso, una licencia, etcétera, con lo cual pues, también se evita ese contacto que da lugar a la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Los incentivos que acabamos de hablar, importantísimos, pero importantísimos. Estamos hablando que en determinados sectores, una empresa que invierta en India puede recuperar la totalidad de la inversión vía incentivos. De ese nivel de incentivos estamos hablando. Y luego los acuerdos comerciales, ¿no? Que ya existen y los que van a existir. Muy importante que esté India pensando en ser precisamente un actor relevante en el país, o sea, en el mundo, vía acuerdos comerciales. Y en cuanto a desventajas, pues obviamente, y en el top, tiene que estar la deficiente infraestructura. India es un país que ha crecido de forma poco planificada, en el que a veces el crecimiento ha sido una avalancha y que cualquiera que conozca pues ve que el tráfico es un caos, que la logística todavía es carísima porque hay una logística muy deficiente, que eso hace que la competitividad de determinados productos pues se vean comprometidas, ¿no? Pongo de ejemplo, por ejemplo, los productos congelados. Pues hay poquísimos, la cadena de frío en general es muy deficiente, hay poquísimos almacenes, poquísimos contenedores reefer, etcétera, etcétera, lo cual hace que los precios se disparen, ¿no? Es un mercado muy sensible al precio, no voy a decir que no, o sea, el precio sigue siendo el factor determinante. De hecho, hay empresas que no han triunfado, que ha ido al país y no han sido capaces de ser competitivos y, por tanto, aportar un valor determinado que el mercado lo vea como competitivo y que atractivo y han tenido que cerrar y plegar, como puede ser Ford o Harley Davidson, MAN, etcétera. Y como tercer punto más importante es que todavía no es tan competitivo como debía ser. India es un país que en determinadas cosas está todavía, no voy a decir obsoleto, sino por mejorar, por así decirlo. India, históricamente, cuando la mano de obra es tan barata, pues ha optado más por procesos productivos manuales en todo índole de cosas, ¿no? No voy a decir un producto determinado. Al final, ¿para qué tengo que invertir en maquinaria si puedo poner a 20 indios que hagan un producto determinado? Pero claro, eso vale hasta cierto punto en el que el mercado ya me demanda productos de más calidad, con consistencia, competitivos, etcétera, etcétera. Y entonces ya un punto en el que no hay forma de hacerlo con mano de obra y tengo que invertir en tecnología, ¿no? Por eso el gobierno indio está facilitando tantísimo la entrada de tecnología y la entrada de empresas tecnológicas en el país, ¿no? Sin duda alguna, este es uno de los principales objetivos. India, si no mejora su competitividad, va a seguir siendo un país barato, pero que no va a poder competir en el mercado internacional. Y también muy importante esa laxitud que tiene
en cuanto a los controles de calidad, ¿no? De forma que determinados productos todavía no son creíbles cuánto de buenos pueden llegar a ser en el país. Con lo cual, este es un tema, sin duda alguna, muy importante a superar. En cuanto al marco legal, es un país estable, ya lo hemos dicho anteriormente, estable sobre todo a nivel político, a nivel económico, divisa, etcétera, etcétera, pero en cuanto al mercado regulatorio todavía tiene sus vaivenes, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, salía a publicar una noticia en la cual las empresas españolas van a ver reducida a la mitad su fiscalidad en India, las retenciones a cuenta de los ingresos que se producían en India por servicios técnicos, royalties, etcétera, etcétera. Justo una ley que cambió el 1 de abril del 2023. O sea, hemos tenido una ley en el 22, una ley en el 23 y una ley en el 24. Es el tipo de estabilidad del marco legal que realmente hace falta cambiar, ¿no? El que las reglas del juego no estén en constante cambio y que encima te afecten, pues, por ejemplo, a la fiscalidad de la empresa, porque hay empresas que pueden tener un margen que permita absorber todo, pero otras no, ¿no? Y es muy importante que ese Atman Barbarat, como ven en el punto 5, no haga que sea imposible acceder al mercado indio. Me parece muy bien lo de apostar por el mercado local, en proximidad, está en boca de todos y no solamente es India, sino son todos los países los que están apostando por el mercado local. Eso no tiene que ser con absurdas medidas de blindaje a todo tipo de productos. Pongo como ejemplo, y es muy sangrante en el caso de Andalucía, pues el aceite de oliva, que paga un 45% de arancel cuando no hay aceite de oliva indio. No hay nada que proteger en India, ¿no? Es absurdo. Y el punto final, en este caso de obstáculos a superar, es el tema de la financiación. El mercado local, el mercado bancario local existe, pero es ultra conservador y encima sigue siendo todavía caro, ¿no? Más o menos un préstamo en India viene a costar en el torno del 8 al 9%, con lo cual, para las empresas que invierten en el país, a día de hoy, más vale que se financien en mercados de origen, en mercados extranjeros y inyecten esa financiación a India, porque la financiación local sigue siendo todavía muy, muy cara. Eh, a petición de Virginia, hemos hecho esta comparación entre India y China. Mm, Pido perdón si alguno no está de acuerdo, porque es cosecha propia absoluta, ¿no? Y ahí estamos comparando en distinta índole de cosas, ¿no? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, India en cuanto a mano de obra o con China, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el mano de obra estamos viendo ahí que en India la población está formada, pero no llega al nivel de China, pero los costes, por ejemplo, son extremadamente más baratos. Importantísimo el tema de que prácticamente toda la población en India habla inglés, toda la población formada, vamos a decirlo así, toda la población que ha tenido unos estudios universitarios, pues tiene el inglés como segundo idioma, sea más complicado de entender o menos, pero al final te haces. Pero sin duda alguna eso facilita muchísimo el contacto con las empresas en India. Y sobre todo, pues bueno, hay muchísima base de trabajadores, si bien son poco eficientes. En cuanto al mercado, pues obviamente el mercado chino es descomunal y India todavía está por producir, pero se puede ver la botella medio llena, medio vacía. India, a diferencia de China, es un mercado sin saturar. Ya es un mercado en el que en muchísimos productos está por desarrollar sin duda alguna hay muchísimas oportunidades, ¿no? En cuanto a posicionamiento, pues bueno, India no ha firmado el RRCP, si bien tiene acuerdos locales con muchos países, a diferencia de China, que sí que tiene acuerdos de libre comercio con muchos países, pero en cuanto a la geoestrategia, pues ahora mismo hay más un sentimiento anti-chino y pro-indio en este caso, que están manteniendo esta neutralidad. En cuanto a infraestructura, pues ni contar, es imposible comparar ni de lejos la infraestructura de uno y otro, entre otras cosas porque no se invierte, ¿no? O se invierte de forma moderada. Y en cuanto a la percepción del inversor, pues ambos países voy a decir que son una especie de embudo en el que es más fácil de entrar que salir, pero sin alguna, India es muchísimo más transparente y mucho más flexible en cuanto a repatriación de beneficios, seguridad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Circularemos la presentación, pues dejaré que puedan echarle un vistazo con más tiempo. ¿Cuánto difícil es constituir una sociedad en India? Pues no es muy difícil. A día de hoy se ha simplificado tantísimo. Una empresa puede tomar básicamente la primera de las decisiones es si quiero constituir una filial o no. Si quiero constituir una estructura en India que no esté incorporada, quiere decir una sucursal o una branch office,
que no tenga una entidad jurídica en India lo puede hacer, pero realmente me va a limitar muchísimo las actividades que voy a hacer. Realmente en India, si quiero constituir una sociedad, es mejor constituirla y hacer una Private Limited Company, que es una sociedad limitada, y luego lo hablaremos un poquito, pero pues es lo habitual. No voy a enrollarme muchísimo en este slide. Hay distintas formas jurídicas de entidades no incorporadas, pero básicamente lo que digo, lo más normal es constituir una sociedad limitada que a día de hoy tiene pues, los mismos beneficios que si fuera una entidad india 100%. No hay limitación sobre el tipo de capital. Una empresa española puede tener el 100% de capital, salvo en 4 o 5 sectores estratégicos, que no creo que vaya a ser el caso de las empresas que están aquí, pues, industria, energía nuclear, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Lo normal. Y una vez que te incorporas en el país, eres una empresa india. Básicamente ese es el resumen. Y ya para acabar, vamos a entrar un poquito en qué supone también gestionar un equipo en India. Hemos hablado que hay una población brutal, 1.430 millones, que el 65% son jovencitos, que están bien formados, clase media, etcétera, etcétera. Pero a la hora, la verdad, uno de los principales retos que te encuentras cuando tienes que montar una empresa en India es contratar personal de talento, ¿no? Hay poco, con un nivel de talento muy alto y muy específico. De forma que realmente te encuentras que haces un proceso de selección y operarios encontrarás súper fácil, supervisores también, pero de repente si quiero contratar a un ingeniero con una especialidad determinada, etcétera, etcétera, el número cae exponencialmente y el coste sube de igual forma, ¿no? Es muy importante. Nos va a costar. Es importante pensar en que, pese a que hay una masa de trabajadores muy importantes, el nivel de trabajadores con un talento específico es muy complicado y encima cuesta luego retenerlo. ¿Por qué? Porque hay una competencia brutal. Hemos hablado de ese porcentaje de empresas extranjeras que están implantándose en India y los principales competidores que tenéis en India son otras empresas extranjeras. Encima, una empresa que capta ese talento, lo forma, invierte en él, pero es que lo que está haciendo es que ese talento encima se esté revalorizando, con lo cual pasa a ser atractivo para otra empresa del sector, otra empresa de competencia, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente para las empresas españolas siempre hay otros países que son capaces de pagar más que lo pueden pagar las empresas españolas, ¿no? Con lo cual ese es un tema complicado. En cuanto al mercado regulatorio y la gestión de la diversidad, pues también son temas importantes, ¿no? La gestión de la diversidad no lo hemos hablado, pero India es un país con 27 estados, 22 idiomas, distintas razas, y no todas entre ellas se llevan bien, no todo el mundo se entiende, obviamente. El inglés, de hecho, es un idioma vehicular, porque el hindi no tiene nada que ver con el Canadá, ni con el telugu, ni con el tamil. Con lo cual, entre ellos no se entiende si tienes un grupo de trabajadores que vienen de un estado determinado, etcétera, etcétera. Y encima es muy importante gestionarlos bien, porque entre ellos pues, hacen grupos que pueden generar, pues, digamos, grupos de tensión o de problemas si tienes un problema con uno de los miembros de ese grupo. Y en cuanto al marco regulatorio, pues no vamos a entrar mucho en detalle, pero también es un poco complejo, ¿no? En cuanto al mercado laboral, pues sobre todo vamos a poner aquí tres aspectos importantes. Los perfiles son muy rígidos. Son casi lo opuesto a lo español, diría. Los españoles aquí somos gente muy polivalente. No seremos igual los más inteligentes del mundo, pero somos muy trabajadores, entregados y polivalentes. En India es al revés. De hecho, si quieres contratar a un contable que lleve toda la contabilidad, te vas a encontrar con problemas porque hay mucha gente que lleva contabilidad de cuentas a pagar. Y dices, oye, pero es que yo necesito un contable que lleve también las cuentas a cobrar. No, no, yo soy solo de apagar. Pero si es lo mismo. No, no, es que yo soy solo de apagar. No es broma, es así. O sea, somos muy poquito polivalentes y no quieren además en muchos casos cambiar de puesto de trabajo, o de descripción de tarea determinada, etcétera, etcétera, ¿no? En determinados casos existen sindicatos que te pueden generar un problema y es muy importante lidiar con esa situación, sobre todo cuando estás haciendo el proceso de contratación. Y luego el tema del absentismo y de la rotación, diría yo, ¿no? Los dos puntos. Es complicado que el indio sea serio en cuanto al compromiso con la empresa y con su puesto de trabajo. Obviamente, por motivos obvios, pues el indio está en búsqueda perpetua de una mejora, con lo cual, incluso cuando trabajas
contratas a una persona, tú ves que acaba de colgar en el portal de contratación que ya está trabajando contigo y que está buscando trabajo, empleo en otra empresa, ¿no? Esa es una situación que es desgraciadamente bastante habitual, con lo cual tienes que contar que cada año va a haber una rotación bastante importante. Y el absentismo lo mismo, ¿no? El indio en general, el trabajador indio, sobre todo no cualificado, pues también tiene múltiples razones por las que en un porcentaje importante no va a trabajar, y etcétera, etcétera. Y hasta aquí la presentación. Creo que me extendí un poquito más de la cuenta. Lo dicho, mi objetivo sobre todo era dar unas pinceladas de qué significa implantarse en India para aquellas empresas que estén interesadas en hacerlo. Obviamente, la casuística es infinita y estaremos, por supuesto, encantadísimos de hablar con cualquiera de ustedes que estén interesados en ya entrar un poquito más al detalle en su sector, su empresa, su servicio, etcétera. Pues nada, muchísimas gracias, Paola, Virginia. Muchísimas gracias, Iñaki. Como siempre, perfecto, ¿no? Y no te has extendido tanto en el tiempo, ¿eh? Ha sido justo. Yo por alusiones quería comentar, porque siempre te pido esa comparación entre China e India, no se trata de comparar o competir, no, me gusta mostrar a las empresas, ¿no? Las opciones y las claves de esas opciones y que puedan después ellos elegir, ¿no? No se plantea como una concurrencia. Y esa visión que tú haces en distintos aspectos, ¿no? de cada uno de los países, bueno, pues para que ellos tengan las opciones y elijan. Muchas gracias. Después, si quieres, tratamos alguna consulta que pueda haber. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Paula Rosell. Ella es compañera de nuestro departamento de consultoría aquí en Andalucía Trade, entre otros es responsable del programa de asesoramiento legal y bueno, nos va a dar una pequeña pincelada para que veáis alguna herramienta adicional que tenemos a vuestra disposición para apoyar ese proceso de implantación, o bien productiva, bien comercial o en algún otro aspecto. Te doy paso, Paula, gracias, ¿eh? Hola, muchas gracias, Virginia. Encantada de participar. Yo voy a dar unas pinceladas, simplemente verbalmente no voy a hacer una presentación, pero os quería comentar qué es lo que estamos haciendo desde Andalucía Trade y llevábamos haciendo antes desde Extenda en el marco del asesoramiento jurídico para la internacionalización. Nosotros llevamos 4 años trabajando, afianzando la seguridad jurídica de las empresas andaluzas en 69 países de los 5 continentes, entre los que se encuentra, por supuesto, la India. Lo que estamos haciendo es dar a las empresas las herramientas más adecuadas para que las utilicen a la hora de exportar sus servicios, montar proyectos en el exterior o ejecutar cualquier tipo de obra. De la mano de EY Abogados estamos en 67 países y en 2 países estamos colaboramos con un despacho de abogados que se llama Blackwear y con otro despacho en Miami, y lo que estamos haciendo es ayudar a las empresas en las 3 principales disciplinas del derecho que pueden verse afectadas, ¿no? En sus operaciones comerciales, como son el derecho mercantil, el derecho laboral, al que se estaba Iñaki refiriendo también a la parte laboral de esta implantación de las empresas, y en derecho fiscal. Normalmente, para que os hagáis una idea, entre muchas otras materias, lo que solemos es ayudar a las empresas en redacción de contratos, protección de derechos de propiedad intelectual e industrial, constitución de filiales y sucursales, en este caso es lo que nos ocupa, la instrumentación jurídica de las relaciones con socios locales, que también en India es un tema complejo, la gestión de negocios online y en marketplaces especializados, puede tratarse de marketplaces especializados en India, la expatriación de trabajadores en materia de derecho laboral, tratamiento tributario de sus operaciones. En definitiva, esta consultoría personalizada se puede utilizar para las empresas que tenéis interés en implantaros en un mercado dado, hoy sería el mercado de India, pero también si queréis redactar o revisar contratos con clientes, con comisionistas, con importadores, que os redacten nuevos modelos diferentes de los vuestros. Si poseéis filiales, pues ver todo el tema de las operaciones con entidades vinculadas.
y, en fin, otras muchas áreas. Yo os voy a pegar aquí en el chat los datos de mis datos, los datos de contacto del programa, pero había preparado un pequeñito resumen que me lo tengo aquí, la chuletilla para leeros, para que os hagáis una idea de los proyectos que hemos hecho hasta la fecha. No son los que más, el país en el que más proyectos hemos hecho, evidentemente, pero sí hemos hecho algunos y he sacado un extractito de los más representativos que os voy a resumir, ¿vale? Si, Virginia, lo resumo brevemente, tengo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, os voy a hacer referencia sin nombraros a la empresa por temas de confidencialidad, pero mira, por ejemplo, hemos realizado en el año 2021 un apoyo a un proceso de implantación de una empresa del sector ferroviario y del sector térmico solar. Seguro que Virginia pues, tiene en la cabeza de quién estoy hablando. Y en este sentido, lo que les hicimos fue un informe jurídico sobre los modelos de sociedades alternativos. También habéis visto algo de esto en el webinario, y sobre todo un tema muy interesante sobre normativa aplicable al sector ferroviario y acuerdos de confidencialidad, todo el tema de los NDA para las empresas. Otro caso, por ejemplo, de una empresa cuya actividad principal se centraba en el diseño y fabricación de moldes prefabricados de hormigón. A ellos les hicimos un modelo de contrato de suministro para que surtiera efectos en todo el territorio de la India, sometido a la legislación española. Esto es importante. Le revisamos, bueno, el equipo de EY Abogados. Es importante saber que el equipo de EY Abogados que revisa esta documentación es el equipo de EY Abogados en destino. Estamos hablando de sus oficinas en destino, de las oficinas indias. Lo que hicimos es revisar el contrato de suministro por parte de EY India, conforme al derecho nacional aplicable a los contratos de suministro, considerando si había o no una normativa imperativa en el caso de conflicto y cuáles eran las cláusulas de obligado cumplimiento que debían tener este tipo de contratos. Sobre todo, muchos temas de normativa aplicable también y análisis jurídico de garantías que tenía la sociedad respecto al fabricante en caso de incumplimiento, ¿no? Que son temas recurrentes de incumplimiento que se suelen dar en este sector. Después, también hemos asesorado a una empresa de servicios sociosanitarios que lleva operando aquí en España al menos 30 años y que forma parte de un importante grupo de empresas del transporte sanitario. Y a esta empresa lo que les hicimos fue un informe jurídico complejo sobre la alternativa societaria en el caso de su implantación. No tenían muy claro si hacerlo vía sucursal o filial. Se analizó toda la legislación india y también lo que se vieron es una cosa que fue muy interesante, unos intereses que tenía la empresa, digamos, muy perentorios por concurrir a una licitación que se hizo en la región de Maharashtra y se le hizo una revisión, digamos, de la solvencia técnica. También se hizo un informe jurídico. Disculpa, Perdón, Paula, dime. yo creo que nos queda claro que Pues ya está, abarcáis. no me enrollo más. No te enrolles. Te iba a hacer una pregunta que, o sea, hemos Dime. visto que hay desde el servicio se abarca un Sí. temas bastante variados, complejos en Sí, distintos sí, sectores. sí. Y ahora para solicitarlo, ¿cómo? Sí, para solicitarlo lo que tenéis que hacer es, voy a poner los datos aquí en el chat a continuación. Lo que podéis hacer es poneros en contacto conmigo. Un segundito, voy a poner aquí los datos. En la web tenéis toda la información de nuestro servicio, pero voy a copiar aquí los datos de las bases de la convocatoria y mis datos de contacto. Un segundito. Los copio ahora mismo. Estamos hablando de empresas que tengan que tener un tamaño determinado o un Las empresas que histórico. suelen participar en nuestro tipo de acciones de consultoría son empresas que tienen que cumplir una facturación mínima anual de 50.000 euros, que entendemos que son lo cumplís todas, y ser andaluzas y pymes. No, este servicio no está abierto a grandes empresas.
lo estuvo en un momento determinado, pero ya no, ¿vale? Este servicio se presta a empresas que tienen un tamaño más pequeño. Ahí he puesto los datos de contacto, las bases de la convocatoria y no sé, para cualquier pregunta, duda o aclaración, pues me pongo a vuestra entera disposición. Pues muchísimas gracias, Muchas Paula. gracias. Seguro que nos surgen muchas dudas y bueno, a nosotros como compañeros y los intervinientes, si tienen cualquier cosa, pues te los iremos Perfecto, ahí trasladando. tenéis mi teléfono móvil porque muchas veces este servicio suena como, parece algo muy sofisticado, lo presta una multinacional, vamos de la mano de una multinacional, pero es algo mucho más práctico, es una cosa sencilla. Nosotros aquí en concreto yo puedo ayudar a cualquier empresa de las que estáis participando, cualquier empresa que tú me mandes, Virginia, a aterrizar su proyecto, ¿sabes? Y a ver y a concretar pues verdaderamente qué es lo que necesitan y cómo podemos ayudarlos. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, De Paula. nada, encantada. Bueno, pues ahora, finalizada todo el turno de exposiciones, vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Vamos a ver esos primeros tímidos que hagan alguna pregunta. Tenemos conectados a los asistentes. Darles las gracias por haber permanecido durante todas las jornadas. Vamos a hacer llegar el material. Os vamos a proponer que tengáis reuniones de tipo individual con nuestra antena, pues para discernir, ¿no? Y de qué acciones habría que tomar antes de también decidirse sobre la implantación productiva comercial. A mí se me ocurre una pregunta. Tenemos aquí a Daniel. A Daniel que quiere hacernos una pregunta a Iñaki. Vamos a ver, voy a intentar darte paso, Daniel, por el. No voy a poder. Bueno, leo yo tu consulta porque no sé qué he hecho con el formato de la presentación. Nos dice Daniel, ¿sabéis si los aranceles sobre el aceite bajarán o se mantendrán? La pregunta no es estrictamente sobre implantación, pero bueno, estamos aquí como referencia del mercado y lo comentamos. ¿Nos puedes comentar algo, Iñaki? A ver, no tiene ningún tipo de sentido que estén donde están, ¿no? De hecho, los aranceles del aceite han subido prácticamente desde cero hasta, subieron, si no recuerdo mal, inicialmente al veintitantos o al 30 y luego subieron al 45 sin ningún tipo de justificación porque es que no hay aceite en India, no hay olivos en India ni los va a haber. O sea, sí que ha habido cierto intento por ahí de algún estado en intentar hacer algo con algún cultivo, pero vamos, nunca va a ser significativo. Yo creo que es más un arma de negociación, la parte del aceite de oliva con respecto a la Unión Europea, etcétera, ¿no? Desde luego, lo previsible es que a largo plazo, sin duda alguna, vayan a caer, pero no creo que sea a muy corto plazo, ¿no? Y lo más normal es que se mantengan durante un tiempo y si pasa algo, sin duda alguna, es que vayan a caer. El consumo de aceite de oliva en India no es relevante, ¿no? Estamos hablando que India sí que tiene aceites de otra naturaleza, pues tienen colza, tienen mostaza, tienen girasol, tienen soja, si no recuerdo mal, es el principal aceite que se utiliza en India y se importa aceite de palma, etcétera, de todos estos países del sudeste asiático. El aceite de oliva es un producto digamos que va a un nicho de mercado top que ya se ha convertido en una commodity porque está en todos los supermercados en India, en todas las kiranas, etcétera, pero que no hace un daño específico al mercado indio. Claro, con esos aranceles, pues al final el precio del aceite de oliva es prohibitivo y estamos sufriendo en los últimos, sobre todo meses, que si ya el precio de aquí es caro, pues cuando le añades el arancel y sobre el arancel empezamos a ponerle los márgenes comerciales, pues ni os podéis imaginar a cuánto se paga una botella de aceite de oliva a día de hoy, ¿no? Es complejo, pero bueno, sobre tu pregunta, yo creo que se van a mantener y a medio o largo plazo van a bajar. Gracias, Iñaki.
Bueno, ¿más preguntas? Tanto para nuestra compañera Paula Rosell como para nuestra antena. Eh, Daniel vuelve a comentarnos un segundo, no sé si tiene una segunda pregunta. Está escribiendo Daniel, mientras te indico yo, no sé, a mí siempre me queda la duda, Iñaki, la implantación comercial como paso previo a la implantación productiva, depende del modelo de negocio, ¿recomendaría siempre antes la implantación comercial antes que la productiva? Mira, estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo. En India hay que, lo que ellos llaman testar las aguas, ¿no? Hay que ir poquito a poquito. Sobre todo lo que no hay que hacer es cometer el gran error de pensar que yo ya controlo mi producto, mi mercado, etcétera, porque además he tenido alguna implantación en otro país, hago las cosas súper bien, tengo unos márgenes muy buenos, con lo cual voy a aplicar exactamente lo mismo a India y me la pego con todo el equipo, ¿no? Podría escribir un libro con implantaciones que han seguido esa pauta y que se la han pegado. Lo primero que hay que hacer es entender el mercado indio, y el mercado indio demanda cosas que son muy diferentes a- a otros mercados, con lo cual eso de hacer una implantación de forma paulatina, bien primero de forma comercial o bien con una implantación modesta en un sitio en alquiler y luego ir creciendo si las cosas lo van requiriendo, me parece que es la mejor estrategia a día de hoy, si es posible. Sí que igual me he dejado de comentar un aspecto, ¿no? Que igual eh, estaba muy bien traído por vuestra compañera Paula con respecto al tema legal, ¿no? Si es seguro o no seguro tener un socio local en una joint venture. En India, sin duda alguna, eh, antes de decir eh, hacer una sociedad con una empresa india, lo que tengo que pensar es qué me aporta eso, ¿no? Si realmente mi socio indio eh, tiene algo que a mí me haga falta, ¿no? Si no hay una contestación muy clara al respecto, yo recomiendo sin duda alguna que una empresa se deje asesorar, que vaya de la mano de gente que conozca el mercado o el sector, pero no obligatoriamente tienes que implantarse vía joint venture. No es que exista una normativa o una base legal que digas que estás en la mano del socio local, pero esto es un poco como el fútbol, ¿no? Juegas en su casa, con lo cual, sin duda alguna, en el caso de que haya algún tipo de problema, pues es más fácil que el que juega en casa sepa manejarse que tú, que vas a estar un poco, pues probablemente más desamparado. Y ya, qué decir, si encima no me he apoyado, como ha dicho antes Paula, en un buen acuerdo, en una buena sociedad, en un asesor que me haya dicho ten cuidado con esto que estás acordando, estás firmando, etcétera, etcétera, y que igual estás aceptando unas condiciones que mientras cosas vayan bien, pues te parecen muy bonitas, una sociedad del 50%, etcétera, etcétera, pero que el día que vayan mal, pues te vas a ver que en la letra pequeña pues te la han colado, ¿no? Con lo cual es muy importante para aquellos que aun y todo decían ir vía joint venture, dejarse asesorar muy bien de gente que controle el tema. Pues teníamos ahí una segunda pregunta también de Daniel sobre un caso específico de él, de un contrato específico suyo. Paula le ha contestado ya a través del chat. Yo simplemente quería decirte, Daniel, que si te parece, hacemos una reunión, Paula, tú y yo. Vemos sobre tu caso específico si hay temas en que te podamos apoyar desde la antena, ¿vale? Porque a lo mejor hay algún paso previo en el que te podamos apoyar en esa toma de decisiones y con Paula vemos cómo incorporarte al programa para esa toma de decisiones sobre la revisión de ese contrato del que tú hablas. Es Sí. muy específico y no me No, gustaría yo que quería nos decir una cosa metamos en... solamente, Ujú, Virginia, que el tema de revisión de contrato, que es por ujú. lo que preguntaba Sí, Daniel, es uno de los temas más recurrentes que más asesoramiento estamos haciendo, ¿vale? Y decir también, Daniel, que no sé si lo sabes, pero que también disponemos de un servicio, en este caso, por lo que comentabas, tus socias, potenciales socias, las conoces bien, ¿no? Y bueno, tienes muy buenas referencias, pero contamos un servicio de clasificación de riesgo de clientes. ¿Vale? Tenemos un servicio, estamos suscritos a la base de datos de Dun & Bradstreet a nivel internacional y podemos perfectamente también extraeros un informe sobre el riesgo de estos clientes. Normalmente en el caso de la India
suele salir bastante información. Mm. Bueno, lo dicho, lo vemos, Daniel, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, siguen conectados el resto de los asistentes, parece que no hay dudas. De todas maneras, lo dicho, voy a ofrecer la oportunidad de tener una reunión a nivel individual con nuestro ponente, con nuestra antena en India. Muchísimas gracias a todos por su disposición, por estar aquí a media hora a media mañana, ¿no? Que estamos todos, nos coja a todos un poco. Bueno, gracias a Paula y gracias a Iñaki Soto siempre por su claridad, por su síntesis, ¿no? Que de algo tan vasto como India, ¿no? A hacer ese extracto y esa síntesis. Pues nada, muchísimas gracias y lo dejamos aquí. Recibirán el material en breve. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.